Vamos a continuar con Primera de Juan, capítulo 5. Hola, buenos días. Bienvenidos todos a su iglesia. Dios Padre, ¿cómo están todos? Sí, ya estamos todos listos para dar inicio esta mañana a nuestras enseñanzas. Entonces, pues antes de empezar el estudio, le agradecemos a Luz Adriana que nos hace favor de dar ahí un breve inicio a través del Face. Pues poder estar con las alabanzas. Ya, como les comentaba, esperamos que ya después de Semana Santa regresemos y pues con un anhelo ya de volver a reunirnos y de poder abrazarnos incluso, ¿verdad? Entonces, bueno, esto será hasta después de Semana Santa, pero mientras, pues vamos ya estamos, esto pues es después de esta semana, ¿verdad? Sería la siguiente semana, vamos a ver cómo se porta todo esto del coronavirus. Primero Dios, todo vaya marchando como debe de ser y confiamos en que Dios pueda abrirnos las puertas para iniciar nuestro estudio ya en vivo y a todo color. Bueno, vamos a dar inicio esta mañana con la lectura de de la sección que nos corresponde. Max, ¿nos ayudas, por favor? Es la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 12, por favor. Muchas gracias, Max. Muy bien, pues vamos a dar inicio, vamos a orar para que el Señor nos pueda bendecir y nos pueda guiar esta mañana a lo largo de todo el estudio. Así que vamos a orar. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día, por esa mañana tan maravillosa que tú nos regalas. Gracias porque pues ya hace algunos ayeres tú viniste y pues veniste a salvarnos y hoy se abre la gloria precisamente, Padre, pues para que podamos pues ver ahí tu resurrección y pues poder ver los efectos de tu vida en nuestras vidas. Padre, dirige este estudio, está aquí con nosotros, háblanos a lo más profundo del corazón. Y Señor, todo esto te lo agradecemos por tu Hijo Jesucristo, quien fue el que murió por nosotros. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestras enseñanzas. Y bueno, estábamos leyendo precisamente este versículo o estos versículos del capítulo 5 de la primera carta de Juan, del versículo 6 en adelante. Bueno, vamos a continuar con el versículo 6, recordando que ya Dios hace 8 días nos hablaba de que podríamos tener la victoria y que Él nos llevaba a poder vencer todas las cosas aquí en esta tierra y nos daba la fortaleza y todo esto. Y bueno, una de las cosas y de las situaciones más complejas que hay es entender la Trinidad. Y vamos a hablar este día vamos a tratar de sacar algunos detalles importantes de estos aspectos de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pues actúan prácticamente al unísono y son la misma persona. Así que vamos a continuar con este versículo 6 que dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si tú te acuerdas, hemos estado hablando precisamente
de la verdad, y Jesús mismo dice que es la verdad, y aquí nos dice que el Espíritu es la verdad. Bueno, nos está haciendo ver que tanto el Espíritu Santo como Jesucristo pues se refieren a la misma persona. Entonces vamos a ver precisamente de todos estos versículos vamos a ver muchos versículos. Entonces vamos a empezar con el Evangelio de Juan capítulo 19, versículos del 34 al 35. Y vamos a ver a qué se refiere con el agua y la sangre, y recordando un poquito de lo que sucedió hace pues ya en estas fechas, en las fechas de la Pascua, pues vemos lo que sucedió, y precisamente este pasaje que vamos a tocar pues nos va a hablar de ese punto crucial en donde Jesucristo tuvo que pagar por todos nuestros pecados. Entonces, por favor, si eres tan amable, Fernando, si nos ayudas con Juan 19 del 34 al 35. Sí, si tú te acuerdas, precisamente ahorita, pues Juan nos había estado recordando que él había sido testigo de todas estas cosas, y está recordando en este versículo, está recordando lo que él observó. Y dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y este versículo nos recuerda precisamente y nos remite a lo que es el sacrificio, a lo que el mismo Juan, este apóstol maravilloso que fue transformado por lo que dice, o sea, siendo el hijo del trueno, es transformado a un hombre lleno del amor de Dios, lleno de la gracia de Dios, y todo por el testimonio que él pudo ver en su vida y por todo lo que él experimentó a lo largo del tiempo. Y cuando está aquí describiendo cómo la sangre y el agua habían sido derramadas porque fue atravesado, y esto del agua y la sangre precisamente, pues en la posición de la cruz, estando con los brazos extendidos y el cuerpo totalmente hacia abajo, la acumulación de los líquidos, digo, si tú nada más tienes que probar, si tú levantas las manos, las pones así, al paso del tiempo empiezas a sentir como toda la sangre se empieza a juntar. Bueno, y estamos nosotros constituidos por un gran porcentaje de agua. Entonces, el agua pues empieza a acumular en las partes donde están pulmones y todo esto. Imagínate en el momento en el que fue traspasado por la lanza, en ese momento la sangre, el agua mezcladas fueron derramadas, y fueron derramadas precisamente por el amor que Él tiene para tu vida. Y realmente hemos estado hablando, y el apóstol nos ha estado hablando de ese profundo amor que Él tuvo y ha tenido y seguirá teniendo por todos nosotros. Pero vamos a ver que esto precisamente fue profetizado desde tiempo atrás. Vamos a leer en Ezequiel 36, 25. Vamos a Ezequiel 36, 25, y vamos a ver que precisamente pues Él nos describe que a través del agua íbamos a ser limpiados. Vamos a leer Ezequiel 36, 25. Emma, ¿nos ayudas por favor con Ezequiel 36, 25, por favor? Vamos a leer 36, 25. ¿Sí? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, imagínate aquí, Dios nos está diciendo lo que sucedió precisamente, pues no más de 2000 años, por ahí hace ratito Luz Adriana comentaba que eran más de 2000 años, realmente llevamos calculados más o menos alrededor de 1990 años en que Jesucristo fue crucificado. Tomemos en cuenta que el calendario se considera más o menos con una variación de 5 o 6 años que hay todavía por ahí,
que no se ha podido dilucidar exactamente la fecha del nacimiento de Jesucristo, pero fue el acontecimiento que históricamente se marcó como aquel que partía las edades en dos épocas totalmente distintas. Nosotros iniciamos esta época de la gracia hace ya prácticamente 2021 años, y estamos hablando que la muerte de Jesucristo fue aproximadamente 30 años después de su nacimiento, 33 años después de su nacimiento. Ahí también hay algunos detalles en donde todavía no se puede dilucidar exactamente el tiempo exacto, pero pensamos que si consideramos que son los 33 años, estaríamos hablando que aproximadamente serían hace 1990 años, que fue este acontecimiento importante en donde Jesús derramó su sangre junto y mezclado con agua con un solo propósito, con el propósito de poderte limpiar, de poder ser limpiados de todas, fíjate cómo dice el versículo, de todas vuestras inmundicias. O sea, aquí es algo que tú tienes que valorar para ti mismo. Dios vino con un solo propósito, con el propósito de limpiarte y darte una oportunidad de estar a su lado. Así que, pues tú puedes darte cuenta cómo el mismo Jesús, pensando en ti, pensando en su amor hacia ti, decidió entregar su vida, subirse a la cruz, pagar por tus pecados y derramar su sangre y el agua de su cuerpo solamente con el propósito de limpiarte. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos del 31 al 33, y vamos a ver que Dios nos ha dejado puntos muy importantes, y por eso Dios nos habla del agua, la importancia del agua, ¿sí? Porque en el tiempo en el que Él pues ya había empezado su ministerio, Jesús tuvo que hacer algo muy particular. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 31 al 33. Lucha, ¿nos ayudas, por favor? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 31 al 33. Oh, perdón por las perritas ahí que están dando lata. Sí, aquí vemos a el Juan el Bautista en el momento en el que está bautizando a Jesús, y ve cómo el Espíritu desciende sobre el cielo y se posa sobre Jesucristo prácticamente, y Juan está dando testimonio, este es Juan el Bautista el que está dando testimonio de la presencia del Espíritu Santo llenando a Jesucristo prácticamente. Entonces, y Jesús fue bautizado con agua, y vamos a ver que pues en algún momento que estemos y que tengamos la siguiente oportunidad de podernos bautizar, los que no se han bautizado, pues que tengan la oportunidad de conocer precisamente cómo el bautizo es algo fundamental, pero platicaremos de eso a su debido tiempo. Entonces, vamos a ver que fue una condición de utilizar el agua y el Espíritu precisamente que Jesús le recomendó a Nicodemo. Vamos a leer el pasaje de Juan capítulo 3 versículo 5, en donde Dios nos habla precisamente de este punto importante de lo que fue la necesidad de nacer del agua y del Espíritu Santo. Si César, ¿nos ayudas, por favor? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que naciere de agua y
El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate, Jesús diciéndole a Nicodemo, mira, te es necesario nacer de nuevo. Así que ese nuevo nacimiento se da a través del agua y del Espíritu. Y vemos que Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra y derramó el agua de su cuerpo y la sangre de su cuerpo, vino para poderte regalar un nuevo nacimiento. Y esa oportunidad está ahí, siempre estará ahí para todas las generaciones y para todas las personas, pero solamente aquellas personas que decidan aceptar. Recordando este versículo del Evangelio de Juan 1:12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Todas aquellas personas que deciden aceptar el agua que puede limpiar su cuerpo, que puede agarrar y pues hacer ese proceso de purificación de su vida a través de la sangre derramada en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros, entonces tiene la posibilidad de establecer esa relación íntima con Jesucristo. Aquí es que pues recordemos que si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Te acuerdas de ese pasaje en donde una mujer que está ahí sacando agua, Jesús se acerca y le dice, o sea, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hoy Jesús, después de haber resucitado, nos está diciendo, mira, tienes que beber del agua que yo derramé por causa de tus pecados. O sea, dame de beber sería las palabras que tú deberías de estar expresando y pedirle a él que te diera esa agua viva, que te regale la vida eterna, nada más por el simple hecho de aceptar la salvación que él te ofrece. Y recuerda que dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que tú tienes la oportunidad de ir con Dios y beber del agua que él derramó. Él derramó toda su agua y toda su sangre, nada más por el simple hecho de amarte, de decirte, quiero que tú tengas la vida eterna y que nunca pases ninguna necesidad, sino que el agua que yo te daré será en tu vida una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que tú tienes esa posibilidad de que en tu vida empiece a haber, pues, en tu interior una fuente de agua. Vamos a corroborar esto con el Evangelio de Juan capítulo 7, versículos del 38 al 39, y es la oportunidad que yo creo que la gran mayoría de la gente podríamos estar esperando. Alejandro, ¿nos ayudas por favor con 38 y 39 del Evangelio de Juan? Sí, buenos días. Gracias, buenos días. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Sí. Para nosotros es una oportunidad de verlo en el pasado. Jesús ya fue glorificado, fue llevado a la gloria, está sentado a la diestra del Padre, Él resucitó y pues bueno, por eso se llama Sábado de Gloria, porque prácticamente pues aquí está Jesús listo para resucitar, listo para llegar ante la misma presencia de Dios y Él nos da la posibilidad ya en este tiempo de tener una experiencia clara con el Espíritu Santo. Y por eso nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínate, esa agua que Él derramó, la sangre que Él derramó, tú la tomas en el momento de que aceptas la salvación que Jesucristo te ofrece. Esa agua te limpia por un lado, te purifica por el otro. La sangre de Jesucristo es la que puede lograr a través del sacrificio de Jesús que puedan ser tus pecados perdonados. Y por eso dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Hoy tú y yo tenemos la posibilidad de establecer una relación con el Espíritu Santo. En aquel tiempo el Espíritu Santo aún no había llegado, pero hoy
Ya el Espíritu Santo está listo ahí y nosotros podemos conocer a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Así que estamos hablando de cómo el Espíritu de verdad, ese Espíritu que es la verdad, ese Jesucristo que es la verdad y que son la misma persona, y lo estaremos corroborando más adelante, pues nos describen la importancia de tener esa relación con Jesús. Yendo por el camino, por ejemplo, un hombre que iba pues en un carruaje le dice, un eunuco que necesitaba una limpieza, le dice pues al discípulo, le dice, oye, ¿qué impide que yo sea bautizado? Seguramente todos realmente tenemos una necesidad muy grande de ser bautizados en la sangre de Jesucristo. Y por eso el bautismo, y hablaremos del bautizo cuando esto tenga el momento adecuado, el bautismo que corresponde nos salva, nos limpia, nos quita la inmundicia. No por el bautismo del agua, no es la inmersión en agua la que nos va a ayudar, sino la relación íntima a través de la limpieza que internamente puede hacer Jesucristo cuando tú lo aceptas, cuando tú lo conoces, cuando decides establecer esa relación íntima con Él. Así que ese bautizo que Jesucristo realizó cuando Juan lo bautizaba, después esa agua que pues le estaba derramando en el momento de la crucifixión, y ahora teniendo y dándote la oportunidad de que tú puedas aceptar al mismo Espíritu Santo para que esa misma agua pueda limpiar, la sangre que Jesucristo pueda limpiar tu vida. Haga lo que Jesucristo hizo por las personas amadas. Vamos a recordar que Jesucristo pues ama a la iglesia, ama a toda la gente que lo conoce, a toda la gente que ha aceptado. Y pues vamos a ver un pasaje de lo que Jesucristo hizo, él pensando en esto, ¿qué es lo que Jesucristo hizo? Vamos a leer Efesios 5 del 25 al 27. Vamos a ver que aquí pues nos describe una relación que Él quiere tener contigo tan íntima, tan profunda como la de un hombre con su esposa, una mujer, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo describe. Efesios 5 del 25 al 27. Mari, ¿nos ayudas, por favor? Sí, buenos días. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabes por qué fue derramada la sangre de Jesucristo? Y por eso dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sabes? Nos dice, mira, yo te amo tanto como a mi esposa amada. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Primero, lo que Él quiere es santificarte. Y además, purificarte con el lavamiento del agua a través de la palabra. Así que deja que en estos momentos la palabra penetre en tu mente, llegue a tu corazón y te lleve a actuar de acuerdo a lo que nos está diciendo, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, fíjate, tiene un propósito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo te ha prometido en Filipenses 1:6, los que se lo saben lo podrán recordar, te ha prometido irte purificando, irte perfeccionando, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que hoy y siempre dale la oportunidad a Jesucristo de irte perfeccionando. Y en el momento que te vas perfeccionando por dejar que Jesucristo esté limpiándote, porque es lo que está haciendo Jesucristo. Jesucristo está limpiando toda tu vida en cada momento, en cada etapa. Por eso dice, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cada día, cada momento de tu vida, de hoy en adelante, hasta que Él venga por ti y por mí, tendremos la posibilidad de ir siendo limpiados, porque el propósito de Dios es que nos presentemos delante de Él limpios y sin mancha, y que podamos estar a través de esa agua totalmente purificados. Ahora, recordemos que la sangre que fue derramada por Jesucristo desde un principio también nos recuerda lo que el mismo Dios decía al principio. Por ahí en Levítico, vamos a leer Levítico capítulo 17, ahí dando las instrucciones precisamente en Levítico, nos dice qué es la vida, dónde está la vida, ¿sí? Vamos a leer Levítico capítulo 17, versículo 11. Max, ¿nos ayudas, por favor? O sea, la misma sangre hará expiación de las personas. O sea, el agua para limpiarte, la sangre para hacer expiación, para limpiarte de esos pecados en los cuales has vivido. Y sabes, Dios mismo, desde antes de la venida de Jesucristo, Él dijo, ¿sabes qué? Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. El mismo Jesús, el mismo Dios, desde antes de la venida de Jesucristo había dicho, yo os he dado la sangre para que puedan ser limpiados, para que puedan ser expiados de todos sus pecados. ¿Sí? Esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Jesús vino con ese propósito. Esa sangre que Él derramó es la sangre del nuevo pacto, un pacto nuevo en donde fue derramada con el propósito de que tus pecados fueran remitidos. Vamos a leer Lucas 22, 20 y vamos a ver cómo pues es el mismo Jesucristo hablando de ese nuevo pacto. ¿Sí? Fernando, ¿nos ayudas, por favor? ¿Sí? De igual manera, después que hubo cenado, el mismo Jesucristo en esos momentos de la cena tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que Jesús nos había avisado desde antes, ¿sí? Ese pacto que está ahí es a través de la sangre de Jesucristo. ¿Y qué dice aquí? Que por vosotros se derrama. Por eso, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, o sea, vino con el propósito de limpiarnos y de quitar todos nuestros pecados. Dice, la sangre que por vosotros se derrama. Jesucristo avisándonos de ese derramamiento de su sangre con el propósito de limpiarnos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que hoy Dios quiere que cada persona que no lo conoce pueda empezar a establecer una relación con Él, aceptando, bebiendo la sangre de Jesucristo. Ahora, no se refiere a tomar sangre, ¿verdad? Se refiere precisamente a que puedas creer en el que Él ha enviado, en Jesucristo, que puedas tomar, que esa sangre que Él derramó hace ya 1990 años aproximadamente, pueda ahora limpiarte de todos tus pecados y a través del agua limpiarte. Así que el propósito es que tengamos esa redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Y sabes qué? Es según las riquezas de su gracia, según lo que Él logró hacer desde el principio de la creación, porque Él había pensado precisamente en que la única solución para los seres humanos era que Él mismo viniera, pagara por tus pecados, te limpiara
a través de su sangre y a través de su agua, que fue mezclada en el momento de la crucifixión. Y ahorita que estamos recordando, en esta Semana Santa, estamos recordando ese sacrificio, precisamente tú sepas que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hoy Dios quiere que le sirvas a través de la limpieza que la sangre de Jesucristo puede producir en ti. Si quieres eso, buscarlo en Hebreos 9:14, eso es lo que nos dice el versículo. Así que ve delante de Dios, pero también tenemos que saber claramente que todo aquel que decide aceptar la salvación de Jesús, todo aquel que permite que el agua y la sangre lo pueda limpiar, pues será limpio y podrá tener esa relación con Jesucristo. Pero también tienes que saber esto. Vamos a leer Hebreos 10:29, ¿sí? Y es una pregunta que quedaría muy clara. Solo para aquellos que deciden aceptar la salvación de Jesús hay una esperanza. Pero ¿qué sucede con los que deciden que no? Vamos a leer Hebreos 10:29. Julia, ¿nos ayudas con Hebreos 10:29, por favor? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, imagínate, es una pregunta que nos dice, bueno, aquellos que deciden aceptar y creer en el sacrificio de Jesús y que deciden tomar la sangre, el sacrificio y el agua, la limpieza de su vida a través del sacrificio que Jesucristo ofreció, pues ahí está. Pero los que no, pues cuánto mayor castigo pensáis. Pero no es porque Dios quiera castigar a las personas, sino porque la persona decide no aceptar el regalo que Dios les está ofreciendo. Así que ese mayor castigo solamente lo merecen por aquellos que menosprecian o pisotean al Hijo de Dios y tuvieren por inmunda la sangre del pacto, de ese nuevo pacto que Jesús tuvo que hacer a través de su sacrificio, viniendo a pagar por tus pecados. Así que hay solamente dos condiciones, y la condición es que tú puedas vivir guiado por Dios en los términos de Dios como Él anhela, o que vivas pues haciendo las cosas que a ti se te da la gana seguir haciendo y puedas saber que finalmente tendrás consecuencias por los hechos que tú has realizado. Así que si quieres la promesa de Dios, ve lo que nos dice en Hebreos 13:20 al 21. Es una promesa que yo les he pedido que se memoricen, ¿sí? Porque Dios quiere que tú empieces a vivir totalmente transformado por la sangre del pacto eterno. Emma, ¿nos ayudas, por favor, con capítulo 13, del 20 al 21? Si no se lo saben de memoria, pues yo les recomiendo que se lo memoricen, porque Dios tiene la posibilidad de hacer algo maravilloso a través de ese versículo. ¿Sí nos ayudas, Emma, por favor? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, hoy precisamente estamos en ese momento en donde Él está por resucitar. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, esa sangre que Él pagó en la cruz, tiene el propósito de hacerte apto en toda obra buena, para que hagas su voluntad, para que hagas lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así que es una promesa que tienes que saber, pero esta promesa no está nada más para este tiempo, sino también para lo que viene adelante. Vámonos a Apocalipsis, versículo 1:5 y Apocalipsis 5:9. Por favor, si son tan amables, Apocalipsis 1:5. Lucha, ¿nos ayudas con Apocalipsis 1:5?
¿Qué tan importante será la sangre? Que pues hasta la parte que viene adelante está para toda la gente, ¿sí? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hoy es la oportunidad de que tú le estés dando gracias a Dios y que estuvieras que estar haciendo lo que dice 5.9. César, ¿nos ayudas con 5.9? De Apocalipsis, por favor. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Sí? Y cantaban un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Sabes? Jesús pagó por todos tus pecados y tú deberías de estar cantándole alabanzas, himnos, cánticos de alabanza que puedan estar llevándote a estar dándole las gracias a Dios porque Él pagó por todos y cada uno de tus pecados. O sea, imagínate, para el futuro también vienen momentos muy difíciles para todos aquellos que se encuentren en una gran tribulación, vienen momentos terribles. Nosotros, gracias a Dios, recordemos que hemos platicado que en un abrir y cerrar de ojos desapareceremos de aquí, pero se van a quedar muchas personas que a través de tu testimonio podrán conocer de Jesucristo y que estarán aquí padeciendo una gran tribulación. Pero si tú les puedes compartir también esta promesa para todos aquellos que se queden, vamos a leer Apocalipsis 7:14 y te vas a dar cuenta que es muy importante que todos ellos también puedan aceptar el pago que Jesucristo hizo a través de la sangre del Cordero. Vamos a leer Apocalipsis 7:14. Alejandro, ¿nos ayudas, por favor? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sí, esa sangre del Cordero, Jesucristo pagando, esa sangre que fue derramada en la cruz cuando fue traspasado, tenía el propósito de lavar todas sus ropas, de lavar toda su vida. Nada más lo que hizo por ti. Hoy tienes esa posibilidad de establecer esa relación tan profunda con Dios que puedas dar también testimonio, como lo veremos más adelante. Por eso, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dios lo que quiere es que le vayas avisando a la gente de lo que viene, que la gente pueda conocer precisamente de ti, que la gente pueda conocer de Jesús a través de tu vida, que la sangre de Jesucristo pueda irte guiando, irte llenando, ir sacándote adelante. Así que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero tú le conoces porque mora contigo y estará contigo. Así que puedes ir y dar testimonio de lo que Jesucristo ha estado haciendo en tu vida. Ese es el Jesucristo a través del Consolador, del Espíritu Santo, que envió Jesucristo. Precisamente, si tú te acuerdas, Jesús prometió enviarnos al Consolador, a quien dice el versículo de Juan 15:26. Si tú vas y lo lees, por favor, en 15:26 de Juan, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dios mismo quiere dar testimonio acerca del mismo Espíritu Santo. Por eso estamos hablando, y veremos más adelante en los versículos del 7 al 8, que nos va a hablar de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que los tres son la misma persona, porque Dios envió al Consolador aquí en la tierra. El Consolador va a dar testimonio de Jesucristo, y Jesucristo y el Padre uno son. Así que creo que está más que claro. Hay algunas denominaciones religiosas que no creen que Jesucristo
sea el mismo Dios, ¿verdad? Que vino aquí a la tierra a pagar por nuestros pecados. Pero bueno, con todos estos versículos que hemos estado contemplando en estos momentos, nos va aclarando cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y lo va a afirmar en el versículo 7 y 8 de la primera carta de Juan que estamos estudiando. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. O sea, vemos claramente lo que nos ha estado diciendo del agua y de la sangre, del Espíritu Santo, y ahora de que el Verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son la misma persona. Jesucristo, el mismo Dios Todopoderoso, vino y derramó su sangre porque te ama. Es indiscutible, grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús ya resucitó, está allá sentado a la diestra del Padre, en la victoria total de haber vencido al maligno. Y por eso, como vimos la semana pasada, Él te da el poder de siempre salir adelante, de salir siempre en victoria. Por eso, recuerda, Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él lo único que hizo, pues, es lo más maravilloso que te podía haber sucedido. Es tan grande que limpió todos tus pecados, pero lo sorprendente es que limpió los míos, los tuyos y los de todas las edades, de todas las naciones, de todas las gentes. Así que el Espíritu de verdad, el mismo Jesús envió, dice el versículo de Juan 16:13, dice: Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si tú ya tienes el Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo y es el mismo Dios actuando en tu vida, podrás saber también las cosas que habrán de venir. Él resucitó, Él está sentado a la diestra del Padre, y ahora Él nos está diciendo lo que Él quiere que tú y yo sepamos, que los tres son uno y los tres están actuando en tu vida. Y nada más, digo, tú no tienes a Jesucristo físicamente, porque Jesucristo fue enviado a través del Espíritu Santo. Él es el que puede ahora dar testimonio, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así que si los tres son uno, pues en cualquier momento tienes la posibilidad de pedirle al Padre a través de Jesucristo, porque Jesucristo hizo el trabajo en la cruz por ti, porque te ama, porque pagó por todos tus pecados, porque derramó su sangre, y a través del agua que también fue mezclada, y con su sangre te puede limpiar el agua, y el Espíritu mismo actuando en tu vida, pues da la oportunidad de que tú puedas tener toda la victoria. Nada más por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El mismo Dios creando todo el universo, creando la tierra, creando los cielos, creando todo, ¿sí? Desde el principio de la creación, diciendo: yo soy Dios, y enviando a Jesús a pagar por tus pecados, llevando él mismo, según lo que nos dice en 7 y 8 de Primera de Juan, nos está diciendo que él vino y pagó, tomó todos tus pecados desde el principio de la creación hasta la eternidad. Él está pagando por el pecado de todos nosotros. Por él fueron hechos los cielos y la tierra y todo. O sea, qué tan grande, qué tan maravilloso es Dios. Dice en Isaías 61:1, nada más para que nos quede claro esto de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la misma persona. Vamos a leer Isaías 61, versículo 1. Por favor, Max, ¿nos ayudas, si eres tan amable? 61:1. Ajá.
¿Te acuerdas de este pequeño pasaje en donde Jesús está en la sinagoga y está leyendo este pasaje precisamente y les está diciendo, esta profecía se está cumpliendo en estos momentos? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El mismo Dios, pensando en toda la eternidad y en toda la gente de todas las naciones, de todas las edades, decidió pagar por el pecado de todos nosotros y darnos la posibilidad de limpiarnos. Cuando Jesús, después de que fue bautizado y subió del agua y que los cielos fueron abiertos, vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, ¿sí? Y te acuerdas esas palabras que se oyeron desde los cielos: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. El mismo Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo Dios decidió entregar lo más valioso a su Hijo, porque al derramar su sangre en la cruz por ti, pudieras tú establecer esa relación con Él como Él quería tenerla contigo, ¿sí? Una voz desde la nube decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso, cuando Dios nos dice que le pidamos todo a Dios por medio de Jesucristo, es porque Jesucristo hizo factible el acceso directo al Padre. Ahora, estamos hablando de la misma persona, pero por eso Dios es muy recto y muy siempre coherente en todo. Si el que hizo el sacrificio fue Jesucristo, pero fue enviado por su Padre y los tres son uno, es el mismo Dios al que quiere que tú le des la gloria. Este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. ¿Sí? El mismo Jesús hacía las cosas que Dios le decía, ¿sí? Y por eso la invitación de Dios a que le creas a Él, a que creas que Él hizo todo lo posible y que Él mismo vino a glorificar a su Padre, ¿sí? Y por eso, pues, cuando Jesús está ahí, vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 12, 28, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 12, 28. Mari, ¿nos ayudas con el Evangelio, por favor, si eres tan amable? Fíjate lo que está diciendo Jesús en estas palabras. Y dice, así viste Dios la hierba. No, es 12, 28. Del Evangelio de Juan, sí. Perdón. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y la glorificaré y lo glorificaré otra vez. Padre, glorifica tu nombre. El mismo Jesús dándole la gloria a Dios. Y dice, y lo glorificaré nuevamente al enviar a su Hijo Jesucristo en forma del Espíritu Santo y poder establecer una relación íntima contigo. Entonces esa relación íntima contigo, tú tienes a esa Trinidad actuando en tu vida, al Espíritu Santo viviendo tu vida, ¿sí? Así que deja que Él te dé todo lo que Él quiere darte, ¿sí? Porque el Espíritu es el mismo Espíritu que estuvo con Jesús, el mismo Espíritu que desde antes de la creación estaba ahí con Dios. Es el mismo Espíritu que Él te ha dado, por el Consolador que Él te dio. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que si es el mismo Espíritu, ve y disfruta esa relación de Dios a través de lo que Él te ofrece. Recuerda, bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 5, ¿sí? Vamos a ver cómo Él, en Apocalipsis, este mismo Juan que nos ha estado hablando en esta primera carta de Juan, nos describe cómo quiere que todo esto sea conocido a todas las gentes.
Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 5. Lucha, ¿nos ayudas, por favor? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, ¿qué tan importante es la sangre que Jesús derramó? 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno solo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, para que nos quede claro quién es el Verbo, ¿sí? Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. César, ¿nos ayudas con Apocalipsis 19, versículo 13? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sí? ¿De quién crees que está hablando? Si tú te das cuenta, hemos estado hablando del mismo Jesús que ha estado haciendo todo ese trabajo por ti. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Quién derramó su sangre? ¿Quién, cuando fue traspasado su cuerpo por una lanza, salió su sangre mezclada con agua, con solamente el propósito de limpiar todos tus pecados? Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Así que Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo son la misma persona. Y son la misma persona y quieren establecer esa relación contigo, pues deja que Él haga ese trabajo. Ahora tú eres testigo suyo de estas cosas. El Espíritu Santo te está diciendo lo que tienes que obedecer. La pregunta es, ¿lo vas a hacer? ¿Quieres que el Espíritu Santo pues te vaya guiando, te vaya diciendo, estés dando testimonio juntamente con todos los santos, para que puedas mostrarle a la gente las señales y prodigios y los milagros que Dios ha hecho en tu vida, y que puedas estar compartiendo con todos los demás esa parte del Espíritu Santo según su voluntad? Él quiere que tú compartas de Él, que tú le avises a la gente de que sí, Jesús vino. Hace ya 1990 años aproximadamente, Él subió a la cruz y resucitó al tercer día. Así que, ¿qué te puedo decir? El único que puede escuchar la voz de Dios está ahí, eres tú. Así que fíjate lo que dice en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Aquí estamos hablando de Israel, y cuando tú leas Israel en la Biblia, identifícate con Israel, porque tienes muchas cosas comunes a Israel, ¿sí? Vamos a leer Deuteronomio 6:4, nada más para que nos quede claro cómo Dios hay uno solo. Julia, ¿nos ayudas, por favor? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dice que son? Uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los 3 son uno, y Jehová es uno. O sea, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yahvé, o Adonai, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Jesucristo, el Espíritu Santo, estamos hablando de la misma persona. Ahora, Jesucristo nos ha dado instrucciones. Nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nos dice bautizándolas en el nombre del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo, y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque los 3 son uno. Y lo que Dios quiere es que tú compartas con toda la gente del amor que Dios ha derramado en tu vida, para que les des de ese amor y les compartas y les diga, mira, aquí está aquella persona que te puede dar vida, que te puede regalar la vida eterna, y que puedas dar testimonio y de hacer discípulos. Empieza a compartir del Evangelio, ¿sí? Vamos a leer Juan 10:30. Digo,
todavía para aclarar un poco más, vamos a leer 10:30 de Juan y vamos a ver cómo el mismo Jesucristo nos reitera, nos aclara si es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Vamos a ver 10:30 del Evangelio de Juan. Por favor, ¿quién sigue? A ver, Alejandro, si eres tan amable. Yo y el Padre uno somos. El mismo Jesús diciendo, yo y el Padre uno somos. Así que cualquier persona que te diga que no, es que no puede ser humanamente que el Padre y el Hijo sean uno solo, no, aquí el mismo Jesucristo nos está aclarando, yo y el Padre uno somos. Así que deja que Jesucristo haga ese milagro en tu vida, ¿sí? Estas cosas que Él mismo te está diciendo, vamos a ver qué es, por qué Dios quiere que tengas esa relación estrecha con Él, en donde los tres estén actuando siempre a tu favor porque te aman y porque quieren lo mejor para ti. Vamos a leer Isaías 48 del 16 al 17, Isaías 48 del 16 al 17. Fernando, ¿nos ayudas nuevamente, por favor? No te escucho, Fer. Ya. Acercaos, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envía Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Fíjate, acercaos a mí. Es lo único que Dios quiere, que te acerques a Él, que oigas claramente lo que Él te está diciendo desde el principio. Dice, no hablé en secreto. Dios históricamente se ha manifestado en la misma forma. El Cordero de Dios que fue sacrificado en el huerto del Edén para vestir a Adán y Eva es el mismo Cordero de Dios que fue crucificado hace ya 1990 años y es el mismo Cordero de Dios que hoy puede ser redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo, Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Cuál es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que, ¿vas a seguir ese camino? Él quiere que sigas ese camino. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. ¿Sabes? Tienes todas las posibilidades de seguir adelante. Por eso, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si Dios dice, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno solo, y Él mismo preparó el Cordero, y Él mismo entregó su vida hace 1990 años, y es el mismo que hoy quiere que entrar a tu vida a través del Espíritu Santo. ¿Sabes? Si tú no quieres, tú le estás haciendo a Él mentiroso. Por eso, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué impresión lo que Dios nos está diciendo. Así que ojalá y puedas tú tomar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Recuerda, Él resucitó. El Rey de los judíos, ¿sí? Recuerda, ¿te acuerdas del letrero que le pusieron en la cruz? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pues sabes, Él pagó por todos tus pecados, ¿sí? Cuando estaba ahí el ángel diciéndole
a todas las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Sabes? Jesús fue resucitado. Es el único cuerpo que, también tenemos a Enoc, que no se localizó su cuerpo, y a Moisés, ¿verdad?, que tampoco se localizó su cuerpo. Pero bueno, Jesús, ¿sí?, no se quedó aquí, sino Él pasó a la eternidad y está sentado a la diestra del Padre. Pagó por el pecado de todos nosotros. Y Él te está diciendo en esta primera carta de Juan, te está diciendo: mira, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo somos la misma persona. Hemos siempre actuado a tu favor, queremos lo mejor contigo. Así que si Él sigue vivo, si Él está vivo en estos momentos, deja que Él viva tu vida. ¿Sí? Recuerda lo que dice en Gálatas 2:20. ¿Cómo dice Gálatas 2:20? Seguramente alguno de ustedes se lo sabe de memoria. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oye, qué impresión de este testimonio acerca del Hijo de Dios. Juan diciéndonos lo que Jesucristo es, quién es y cómo es en esa Trinidad maravillosa, en donde Dios, el mismo Jesús y el Espíritu Santo, cada uno se reafirma el uno al otro para que podamos ser conscientes y nos quede claro de que la Trinidad en cada una de las manifestaciones de Dios ha tenido su propio propósito. Y hace 1990 años Jesús subió a la cruz por ti, porque te ama, para pagar por todos tus pecados y limpiarte, como Él nos lo ha estado diciendo. Así que Él es el que te está dando vida, porque la vida la tiene Jesucristo guardada ahí para ti, lista para que tú puedas disfrutar de ella. Así que, pues, que Dios te bendiga mucho y ojalá puedas disfrutar la resurrección que Jesucristo realizó por ti, porque te ama, porque Él dejó todo listo. Ese Redentor tuyo, ese Santo de Israel que te dice: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Hoy te muestra el camino. Sigue por el camino de Jesús, sigue por el camino que Él te abrió para llegar ante la misma presencia de Dios, y esa Trinidad manifiesta en tu vida a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te pueda mostrar todo lo que Él quiere para ti. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a dar gracias, vamos a orar. Dios bendito Padre, muchas gracias porque ese sacrificio que derramaste ahí en la cruz por nosotros, esa sangre que fue derramada y toda esa agua que salió de tu cuerpo, tenía el propósito de limpiarnos y de regalarnos la vida eterna. Gracias por ese sacrificio y gracias a Dios por haberte enviado, y gracias al Espíritu Santo por entrar en nuestra vida, y gracias porque eres el mismo y siempre has estado ahí listo, dispuesto y preparado para rescatarnos, para salvarnos y para tener una relación íntima con nosotros. No la merecemos, Dios, porque lo que merecemos es el infierno, pero gracias porque tu amor está ahí listo para regalarnos la vida eterna. Señor, guárdanos esta semana y te suplicamos que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, sigas bendiciendo a México y puedas, pues, permitir que todo esto de la pandemia pueda hacer el propósito que tú tienes para toda la gente. Bendícenos, Señor, por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga mucho. Nos escuchamos la próxima semana y pues bueno, creo que lo hemos estado alargando esta situación de volvernos a juntar, pero ya primero Dios, vamos a ver cómo reacciona todo esto y ya en unos días estaremos por allá reuniéndonos. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos. Bye.